Hola amigos, estamos en un nuevo trimestre con nuestra lección de inverso y estamos muy emocionados de estudiar este nuevo libro que se viene. Estamos con nuevos invitados, ya van a haber nuevos rostros en este trimestre y hoy estoy con Geraldine. Hola Geraldine, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, emocionada. La lección de este trimestre llega con toda para aprender muchas cosas. Usualmente uno dice Levítico, no es de pronto de los libros que uno diga, no, ya, me cause Sí, es mucha el último de la emoción, estudia. lista. Exactamente. Pero con esta lección de inverso me he dado cuenta que hay muchas aplicaciones que podemos sacar de aquí. Así es, Geraldine, ¿de qué iglesia, asociación, distrito nos acompañas? Te cuento, Iglesia de Asiel, en Ujú. el distrito Soacha Central de la Asociación Sur de Bogotá. Bueno, saludamos a todos los jóvenes de Asiel para que nos puedan acompañar no solo en este repaso, sino que también los motivamos. Ya tienen una directora inverso que va a estar estudiando con Eh, ustedes sábado a sábado esta Así es, lección, ¿cierto? ¿Te claro que sí. comprometes? Pero por ¿Y supuesto. qué tal inverso? Hablando de todo un poco. La lección es muy interesante porque a diferencia de pronto de la lección de adultos, trae mucha aplicación práctica y unas preguntas que tú en otro contexto estudiando Levíticos de pronto por tu propio lado Así no te es. harías. Entonces eso Ajá. creo que complementa por completo el estudio práctico y devocional. Así es, como decía Geraldine, este trimestre vamos a estudiar el libro de Levíticos. Y nosotros nos damos cuenta en estas, digamos, 3 lecciones que ya llevamos, es que Levíticos se nos presenta un rompecabezas que nos ilustra a Jesús del Nuevo Testamento. O sea, une todas las piezas y nos permite entender por qué Jesús dijo lo que dijo, por qué se comportó como se comportó, ¿cierto? Y nos damos cuenta de más cosas que se presentan allí, que todo lo que él dice se cumple en el Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Qué piensas de Exactamente. Levíticos? Es muy interesante poder darnos cuenta cómo este libro muestra muchas cosas que hacía el pueblo de Israel en la antigüedad que cobran mucho sentido cuando Jesús se encarna y durante todo su ministerio. Entonces hay muchas cosas que tal vez Jesús en su momento hizo o dijo que de pronto si uno lo saca de contexto uno no entendería. Así Pero es. como los judíos habían estudiado el Pentateuco, habían estudiado el Levítico, pues para ellos inmediatamente hacía clic y tenía mucho sentido lo que Jesús Total. estaba diciendo y que realmente era el Mesías que ellos habían esperado. Así que Levíticos no solo nos presenta simbolismos, rituales, que ya vamos a ver a lo largo de este trimestre cuál es su significado, sino que también es un libro profético que nos habla no solo de Jesús, sino también de las cosas que van a pasar por medio de Jesús. Exacto. Es un simbolismo completo que, como tú le decías, cuando uno lo va estudiando y cuando ya desde esa perspectiva que se presenta acá en inverso, pues uno empieza a ver sentido en muchas cosas y que incluso los judíos, las palabras que decía Jesús sí las entendían. Exacto. ¿Cierto? Y digamos una frase que ya la vamos a ver en la lección para esta semana, el pan de vida, ¿cierto? Ya la Interesante. vamos a ver y vamos a ahondar muchísimo más en eso. Pero para comenzar, es importante ver porque nos centramos en esta, que es la tercera lección, en Ajá. el segundo capítulo de Levítico. Y si lo leemos, es un capítulo corto, si Sí, lo es leemos corto. como de principio a fin, es un capítulo que nos habla de unas ofrendas que Ajá. hacía el pueblo, que le daban los sacerdotes y que eran ofrendas para Jehová. Y si uno, digamos que basa únicamente el estudio diario a ese capítulo, lee eso y uno dice como, bueno, unas ofrendas no tiene como mucho que ver. Pero la aplicación que hace inverso es cómo esas ofrendas tienen relación con el cuidado por los demás, que es el Así título es. de la lección de esta Eso semana. te iba a preguntar. La lección, el título de la lección para esta semana es cuidar de los demás. Ujú. ¿Cómo nosotros a través de dar? O sea, Dios nos dice que, o Dios nos da bendición para que nosotros seamos bendición a los demás, Exactamente. ¿cierto? Eso es uno de los principios que nos enseña esta lección. Así que nos damos cuenta que Dios quiere todo de nosotros, lo primero que Él nos dio. Él Y, murió por nosotros, Él dio exacto, su vida por nosotros, quiere que nosotros le demos nuestra vida a Él, ¿cierto? 100%. Y la lección enfatiza en algo muy importante, es que estas ofrendas representaban el sacrificio para el pueblo de tener que renunciar a algo en valor de un beneficio de los demás. Esta ofrenda no solamente iba para Dios, sino que también simbolizaba el sustento tanto de Aarón como sacerdote y así como de sus hijos. Entonces, claro, tenía yo que desprenderme de mi harina, de mi trigo, de mi pan, de mi Es decir, aceite. de comida. Exactamente, que pues todos sabemos que es básicamente lo que nos mantiene vivos en este mundo y por lo que todo el mundo trabaja. Entonces, Ajá. te tienes que desprender de eso que es tuyo, en primer lugar para Dios, pero en segundo lugar también para el sostenimiento de los líderes de ese tiempo
Y de hecho, si te pones a pensarlo, es lo que hoy nosotros también hacemos con el sostenimiento de la iglesia a través de diezmos y ofrendas. Y bueno, antes de nosotros seguir, me parece importante de pronto para la gente que no conoce y que quizás nunca ha escuchado Levíticos, ofrendas. Levíticos, como le decíamos al principio, presenta una serie de ofrendas que el pueblo de Israel hacía, que todas esas ofrendas tenían un simbolismo o un porqué, ¿cierto? En este caso, las ofrendas de cereal que tú estás nombrando, el propósito era no solo sostener al sistema sacerdotal de Aarón y sus hijos, sino también desprender el egoísmo del pueblo de Israel. Nosotros vimos en lecciones interiores de Inverso que Dios nunca pide algo, o Dios, si tú no recibiste una bendición, pues no tienes de qué dar un diezmo de ofrenda. Claro. O sea, no significa que no tengo que comer, pero sin embargo tengo que ir a dar. No. Que se malinterpreta. Exacto, se trata de que tú recibiste una bendición de Dios, entonces esa bendición se tiene que devolver, como lo vimos en las lecciones pasadas, en los trimestres pasados, de un 10%, y eso representaba también esta ofrenda del cereal, ¿cierto? Ahora, este tiene un componente especial, y es que esta ofrenda del cereal, de la harina de trigo, no era directamente, no se hacía para perdonar los pecados. Entonces, ¿para qué se hacía? Exactamente, y es un punto importante porque es una ofrenda que se ha malinterpretado. Es una ofrenda que como el pueblo, digamos que yo estoy con mi familia y estamos armando la ofrenda, tomamos la harina, tomamos el aceite. Entonces, lo que hoy se interpreta de esa ofrenda es que es una salvación por obras, y es decir, yo lo puedo hacer, yo le entrego eso a Dios y por eso soy salva. Solo las buenas acciones cuentan y no es necesario derramamiento de sangre. Exactamente. Pero eso es antibíblico, ¿cierto? Y completamente. Y con el estudio de Levítico ahí nos muestra que esta ofrenda de trigo y de cereal siempre iba acompañada de un componente especial y es el vino. Y sabemos que el vino representa la sangre derramada de Jesús. Entonces, aunque claro, no era una ofrenda como tal, en donde se derramaba la sangre de un cordero, por ejemplo, sí era una ofrenda que seguía representando a Jesús, su muerte, su sacrificio, su resurrección, porque además, si recordamos, avanzando un poquito en la historia, Jesús se encarna él mismo como el pan de vida. Ajá. Y esa simbología o esa representación, cuando él lo menciona en su ministerio, cobra mucho sentido para los judíos que sabían que en Levítico había una ofrenda de cereal que representaba cuando subía a Jehová ese olor grato. Siempre que se menciona en la Biblia eso es representando el sacrificio que hizo Jesús al venir y morir por nosotros. Entonces, nunca digamos que la Biblia se contradice cuando hablamos de que la salvación no es por obras, efectivamente es así, y esta ofrenda no está validando esa idea, sino por el contrario, lo que nos está diciendo es que aún aquí Jesús fue el pan de vida, que vino, se inmoló, y por eso el vino cobra especial significado en esta ofrenda. Y sabes que estas ofrendas para ellos no eran ajenas que se encontraran en el pasado, sino que las hacían en ese momento. O sea, posiblemente más de uno iba a presentar su ofrenda en el santuario o en el templo en ese momento y después escuchaba con las palabras de Jesús, yo soy el pan de vida. Claro, Jesús se estaba identificando como esa ofrenda que el pueblo de Israel llevaba antes. Entonces, uno, eso. Y dos, algo muy importante estudiando justamente Inverso, fue que cuando tú lo mencionaste, el pueblo tenía que preparar estas ofrendas, tenían que tener harina muy fina. Y para lograr esa harina fina, lo que se hacía con los granos de trigo era golpearlos y azotarlos para poder sacar ese producto tan fino que se necesitaba para crear las ofrendas. Y cuando Jesús menciona nuevamente que Él es ese pan de vida, ese pan de Dios, también entendemos la metáfora de si el grano debía ser azotado y golpeado, asimismo debía ser el sacrificio de Jesús, que fue azotado, vituperado, golpeado por nuestra salvación. Que dice en Isaías 53:5, que fue molido por nuestros pecados. Ahí como también se muele la harina. Exacto. Para que sea fina. Pero tú has dicho muchas cosas. O sea, genial. Pero es importante aclarar que no es vino que creemos hoy que lo que es vino, ¿no? Sí. Eso es una de tantas cosas, sino que es jugo de uva, en ese tiempo, la palabra se traduce vino, pero que para ese contexto es jugo de uva, sin fermentar, sin alcohol, ¿cierto? Exacto, sí. Muy diferente al que conocemos como hoy en día. Exacto, porque hoy dirán, ay no, el pastor y Geraldine están diciendo que el vinito para la ofrenda, entonces tomarnos un vino, no. Entonces, no, ¿cierto? No. Jugo de uva. Exactamente. Sin fermentar. Ese es un punto importante. Otro punto importante en la ofrenda, siempre llevaba aceite. Y sal.
¿Y Exactamente. qué significaba el aceite? El aceite significaba el derramamiento del Espíritu Santo. Ajá. Entonces ahí también, nuevamente, otra simbología para cuando Jesús se bautiza y cae sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, ahí está representado cuando se derramaba El el aceite aceite en sobre esa la ofrenda. ofrenda. Exacto. Y la sal también se tenía que depositar dentro de la ofrenda a la hora de presentarse a los sacerdotes Ujú. y de quemarla. Y nosotros entendemos que también nuestro Señor Jesús en Mateo 5 dijo que nosotros jóvenes somos la sal de esta tierra. Exacto. La sal no solo da sabor, No. la sal también preserva para que los alimentos no sean contaminados, es decir, que tú y yo no seamos contaminados del mundo. Si nos contagiamos con el sabor de Jesús, eso le dará un sentido a nuestra vida y nos dará una protección contra el pecado, ¿cierto? Que se presenta allí todo alrededor del pan de vida. O sea, la lección nos lleva a centrarnos al pan de vida. Otra cosa que también es muy importante y es que cuando yo entiendo que Jesús es el pan de vida, que Él se presentó como esta ofrenda, Él me da la bendición de recibir eso y de ser parte de algo que ni siquiera merezco. Yo entiendo también entonces que en ese gran plan de la salvación, ahora lo mínimo que yo puedo hacer es disponer de trabajar por los demás, por los más pequeños. Incluso alabo a Dios cuando estoy dando lo mejor, porque a veces Ujú. damos bueno, la idea es dar lo mejor, incluso al más pequeño, porque eso significa que estamos alabando a Dios. Tú nombrabas algo que las ofrendas, estas también eran destinadas para el sostén de Aarón y su familia. Nos damos allí cuenta por medio de la lección que cuando nosotros también damos nuestros diezmos y ofrendas jóvenes a la iglesia, estamos contribuyendo con el sostén del pastor y su familia. Eso Ujú. también es una adoración directa a Dios, es como darle a Dios. Exactamente. Todas estas cosas encierran el pan de vida y nos permite entender que el Señor hace provisión para todo y para todos, ¿cierto? Que todos tengan lo necesario, que todos Sí, tengan lo justo. así es. La lección enfatizaba mucho en que el cuidar a los demás y preocuparnos por ellos es otra forma de alabar a Dios. Mencionaba que la alabanza no es un acto que venga del ser humano, es un acto angelical, porque los primeros que Ajá, alabaron fueron los ajá. ángeles. Entonces es la manera en la que nosotros podemos acercarnos mucho más a Jesús, ser ejemplo. Jesús vino aquí a servir. Eso también nos acerca muchísimo más a Él, pero como también lo dice su palabra, aun cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste, es cuando tú estás sirviendo, haz de cuenta que le estás sirviendo al Dios mismo, porque así de importante es para Dios y porque ahí también se evidencia si tú tienes una fe muerta, una fe basada en obras, o si realmente todo lo que tienes aquí dentro es de lo que tú das. Si tienes las manos llenas y quieres recibir más bendición, lo primero que tienes que hacer es soltar para dar y así Dios te puede seguir bendiciendo. Así es. Entonces nosotros quizás nos podemos preguntar, ¿qué significa darle a los más pequeños? ¿Qué es los más pequeños? ¿Solo quien tiene hambre? No. Qué es lo más pequeño? ¿A qué se refiere la Biblia? Cuando la Biblia se refiere a los más pequeños es a los que tienen esa una condición de alguna manera menor a la mía. Pero no solamente eso, no solamente es de pronto el que no tiene algo que comer, el que no tiene algo que vestir, el que no tiene un lugar a donde llegar a dormir, sino también es la persona que vemos de pronto cada sábado en la iglesia que le cuesta sonreír o la persona que siempre llora cuando el pastor de pronto hace el llamado al final, porque es Sí. una persona que tiene una necesidad latente. Ujú. Y es, si tú tienes hoy la bendición de Dios para poder brindar una palabra de aliento, para poder ayudar con algún mercado, una familia que sinceramente no tiene que comer, a niños que de pronto no tienen con qué vestirse, no tienen unos zapatos para el uniforme para ir a estudiar. Entonces, en la medida de tus posibilidades, ayuda. Tú mencionaste algo muy importante y es, Dios no te pide de lo que tú no tienes, que Ujú. también es un mensaje que se ha tergiversado. No, pues entonces yo no tengo nada y le tengo que dar a Dios, pues entonces me muero de hambre. Y no es eso. No. Dios se encarga de bendecirte. Malaquías lo dice. Pruébame y mira si no abro las ventanas de De los los cielos y derramo cielos. Así bendiciones. es. Entonces, con esas bendiciones no son solamente para ti y ahí también entra el egoísmo y el verdadero Ese es el carácter de Dios propósito. reflejado en El nosotros. propósito de todo Exactamente. esto es trabajar en el egoísmo del corazón del hombre. Por eso, jóvenes, Dios nos da bendición para que seamos bendición. Quiero leer algo aquí que está en inverso que quiero citarlo. Dice, la ofrenda de granos apunta claramente a Jesús, que nos sustenta tanto con alimento físico como espiritual. Cuando Jesús se refirió a sí mismo como el pan de Dios,
se estaba identificando de nuevo con la ofrenda de grano que se presenta en Levítico 2, que era lo que tú estabas diciendo. Los fariseos, los educados, quizás los discípulos no tanto porque no conocían, pero los Ujú. educados entendían cuando Jesús dijo el pan de vida, y este se está comparando con la ofrenda de granos que estoy dando, que acabé de dar, ¿sí? Sabían Eso exactamente fue que era un el Mesías. conflicto, Exacto. pero todo prefiguraba a él y no había cómo negarlo, ¿cierto? Ujú. Y bueno, esto nos ayuda a ver algo muy importante, y es que Dios es el pan de vida. Es ese alimento que me permite a mí cargar mi vida espiritual. Entonces podemos preguntarnos, ¿estamos comiendo ese pan de vida todos los días o Exactamente. cada 8 días? Pero antes de eso yo quiero hacer una pregunta buena que lo habíamos hablado aquí en backstage, y es con relación a la ofrenda del cereal. Vamos a Ujú. hacerla, ¿listo? De una. Jesús es la ofrenda de cereal que no estaba destinada a expiar el pecado. ¿Qué implicaciones tiene esto en nuestra relación con Él? ¿Cómo le explicamos a un joven que esa Claro. ofrenda no era para expiar los pecados, sino que era una ofrenda que se tenía, que estaba en el proceso o en la Ujú. liturgia levítica? Cuéntanos. Es muy interesante porque, claro, las ofrendas que realmente estaban dedicadas a expiación de pecados eran las que llevaban derramamiento de sangre. Entonces es un punto importante. Esta no lo llevaba. Sabemos que igual simboliza a Jesús y su sacrificio porque se acompañaba con vino, pero igual no era una ofrenda que estuviera expresamente dedicada a esto. Y la metáfora que se hace con Jesús es, aunque esta ofrenda de trigo no estaba dedicada a expiar el pecado, Jesús tampoco estaba dedicado a morir por nosotros para expiarnos de nuestro pecado y darnos salvación. Ujú. A Él no le tocaba morir por Así nosotros. es, El verdadero culpable somos tú y yo. así es. Pero Jesús al venir, morir, sacrificarse por mí, la forma en la que entender esto cambia mi relación con Dios es: alguien me amó primero y estuvo dispuesto a sacrificarse por mí, aún con todos mis errores, con mis A aciertos, pesar con de las todo. debilidades, con todo lo bueno y lo malo que yo iba a poder hacer, que Jesús, siendo Dios, lo sabía desde el Ajá. principio. Eligió amarme primero y eligió morir por mí. Ujú. Eso Eso es sin duda increíble. alguna acerca muchísimo más mi relación con Dios y como joven, porque muchas veces pensamos, no, es que yo de pronto me voy a poner juicioso con Dios cuando sea más adulto, porque es que ahí Cuando entonces llegue la ley dominical. Sí, esa es otra. O cuando de pronto ya, es que ahorita joven a mí me gusta disfrutar, a mí me gusta salir Sí. porque pensamos que la vida cristiana es aburrida. Pero esto lo que hace es relacionarme mucho más de cerca con mi Creador, no como un Dios que juzga, sino como un Dios que me amó tanto que estuvo dispuesto a morir por mí. Incluso muchos jóvenes también hoy deciden dejar de ir a la iglesia, ¿sí? Y posiblemente es que para qué o con qué propósito, pero nosotros nos damos cuenta, e Inverso lo nombra, es que la iglesia es donde nuestra fe crece, y al Exacto. ver yo que hay personas que adoran como yo, que creen lo que yo creo, eso aviva la fe, ¿cierto? Nos permite aprender nuevas cosas, nos permite tener ese tipo de materiales para que Ujú. nuestro conocimiento crezca. Así que es muy importante nosotros transmitir a los muchachos hoy que estudien ese pan de vida, que todos los días se coman al pan de vida que es Jesús, en el sentido que nos presenta la Biblia. ¿Cómo yo puedo comer de ese pan de vida? Orando, estudiando Sí, la Biblia, es muy importante. cuidando a los más necesitados. Exactamente, es muy importante porque un título de una lección que me pareció muy curioso era: sin Biblia no hay desayuno. Y hay muchos jóvenes que llegan el sábado a la iglesia y salen y dicen como, no, pero es que yo siento que no quedé lo suficientemente alimentado de forma espiritual. Y es claro, es como el mismo paralelismo de si tú solamente comes un día a la semana. ¿Qué va Ajá. a pasar? Por más de que ese día, mejor dicho, te atragantes de comida, el resto de la semana vas a estar hambriento. Entonces la invitación era a que sin Biblia no hay desayuno. Lo primero que tú tienes que hacer en la mañana es ir a Dios. Hay Ir a veces que tendrás Dios, más tiempo, hay veces que tendrás menos tiempo, pero pero lo hacerlo, primero debe ser Dios y hacerlo. después el desayuno. Lo que quiere decir después tu O necesidad sea, primero personal. el alimento espiritual Exacto. y Y después el después físico. el físico, ¿sí? Porque es muy importante entender que Jesús, como nuestra ofrenda de cereal, como nuestro pan de vida, Él no está para nosotros solo los sábados. Él está dispuesto todos los días de la semana. Nosotros queremos lo que tú decías, que estar llenos y satisfechos solo con esa ofrenda que recibimos los sábados. Y no Pero es no es posible. así, no va a ser posible, ¿cierto? Cuando, digamos, si yo llevo 2, 3 días ayunando, entonces creo que con un solo día que coma todo el día va a suplir lo que no come esos días, y eso no es así, No, ¿cierto? Es así no necesario funciona. que cada día, jóvenes, nosotros comamos del pan de vida que es Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal la lección, A mí me, Geraldine? a mí me gustó mucho porque
como de un tema que parecería no tener mucha relación con el cuidado por los demás, que son unas ofrendas que preparaba Ajá. el pueblo de Israel, aceite, pan con trigo, realmente nos lleva no solamente a crecer muchísimo más en nuestra relación personal con Dios, sino también nos lleva a dejarnos en nosotros en último lugar. Ajá. Como jóvenes vivimos rodeados del mensaje en redes sociales y en todas partes de primero yo, segundo yo, tercero yo, solamente importa lo que yo diga, lo que yo piense y ya está. Y la lección de hoy es contracultural por eso, porque nos dice primero están los demás, Así porque es. primero está Dios. Así es. Y si realmente quieres ser como Jesús, quieres cambiar, quieres tener un carácter como Él, tienes que seguir sus pasos. ¿Y cómo lo haces? Sirviendo. Muy bien, así que nosotros de este capítulo 2 vemos cosas impresionantes, no solo de Jesús, no solo de sus palabras, sino todo lo que Él hizo por nosotros. Jóvenes, nosotros podemos llegar a la conclusión de que no hay nada mejor que se presente para nosotros sino el pan de vida, ¿sí? Yo quiero que tú termines con una breve conclusión hacia una invitación a los jóvenes con lo que vimos hoy. ¿Qué tienes para decirles hoy a los jóvenes? Tengo primero una cita que me llamó mucho la atención. De inverso, el último día, y decía, en el cielo se mide a los obreros por su capacidad de amar como Cristo amó y por su capacidad de trabajar como Él trabajó. La invitación aquí para todos los jóvenes es que se conviertan en esos obreros por Jesús. El mensaje de este trimestre en Levítico y específicamente de lo que veíamos del cuidado de otros conectaba mucho con la gran comisión, y es ¿qué estamos haciendo por los demás? Si realmente a mí me interesa en los demás, amo a los demás, yo quiero que estas personas se salven. Yo quiero que estas personas conozcan de Jesús, tengan un Salvador y vivan con esperanza. Así Es muy es. triste como hoy miles de jóvenes están muriendo por temas de depresión, ansiedad, suicidio, y es porque no conocieron esa esperanza, porque simplemente la rechazaron. Entonces el tener yo ese amor y ese cuidado de los demás me lleva más a mí o aviva la llama de ir a llevar a otros el mensaje de Cristo, que es pues finalmente a lo que estamos llamados todos. Así es, tienes toda la razón y quiero complementar algo, muchachos, y es que es muy importante una vez más que tú comas el pan de vida. Comer el pan de vida no solo significa lo que ya hemos hablado, que es orar, que es leer, que es meditar, sino también implica que aceptes lo que Jesús hizo por ti. Jesús dio su vida por ti. Él hizo un pacto con Dios y cumplió ese pacto y se vio reflejado en su vida, muerte, resurrección y ascensión al cielo. En este momento está sentado a la diestra del Padre hablando por ti, diciéndole a todos los jóvenes que nos están viendo esta mañana que son dignos de estar delante de Él por medio de Jesús. Gracias, Geraldine, por estar con nosotros y bueno, nos estaremos viendo este trimestre en más lecciones. Claro que sí, ¿Listo? vamos a seguir aprendiendo mucho. Tienes que invitar a los jóvenes de tu iglesia a que nos vean, a que compartan y Claro. también invitamos a todos los jóvenes que nos están viendo en este momento que nos puedan compartir a través de sus redes sociales, WhatsApp, el link de Spotify y que todos juntos sigamos estudiando la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y Dios les bendiga. Amén.